general Mario Doms, en aquellos tiempos de Camila, gran personaje. Pues mira, América Latina arde la zona andina, y me refiero a Chile, como pasó con Perú, como pasó con Ecuador, como va a pasar con Argentina, ¿sí? Como está pasando en Bolivia. Y yo por eso le aprecio hoy tanto al doctor Daniel Sobato, politólogo, jurista, experto en democratización, elecciones y gobernabilidad, director general regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, que me haya aceptado esta llamada. Querido Daniel, no sé cómo le estás haciendo, le recuerdo, su cuenta de Twitter es @Sobato con doble T 55, @Sobato con B chica, doble T 55. Querido Daniel, ¿no te das abasto, sí? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Joaquín. Te saludo desde Buenos Aires. En efecto, vaya semana que estamos teniendo, con una crisis que estalló el viernes pasado en Chile, con un conflicto postelectoral que tuvo como epicentro Bolivia en las elecciones del pasado domingo, con denuncias de fraude de parte de la oposición y denuncias de golpe de Estado de parte del gobierno de Evo Morales, y con las elecciones de Argentina y de Uruguay de este domingo. Así que más intensidad que esta, como te decía la vez pasada, no hay tiempo para aburrirse, y la verdad que está pasando de todo en esta región. Además, mira, pues vamos a ir por partes, si te parece. Primero, Chile, que te es tan cercano. ¿Qué le falló a Piñera? Porque yo no puedo creer que vayan 18 muertos y más de 2,000 heridos, y la hazaña con que los carabineros han tratado a los manifestantes. ¿Qué le pasó a Piñera o qué le pasó a Chile? Más que qué le pasó a Piñera, que obviamente el gobierno no tuvo la capacidad ni de prever, y una vez que estalló la crisis, de reaccionar de manera rápida y de manera inteligente para contener esa presión. ¿Qué le pasó a Chile? Pues Chile ha tenido un éxito muy importante en el ámbito de la macroeconomía, de la estabilidad política y de sacar un porcentaje muy importante de gente de la pobreza y pasarla a la clase media. O sea, redujo la pobreza del 45% al 8% actual. Hasta ahí todo muy bien. Y además con indicadores macroeconómicos muy buenos, buen crecimiento, baja inflación, disciplina fiscal. Lo que no supo hacer Chile, porque esto viene de atrás, es haber cambiado la agenda una vez que sacó gente de la pobreza y la pasó mayoritariamente a la clase media. Hoy el 70% de la clase media en Chile gana alrededor de $600. Y con $600, obviamente, tú puedes ser clase media aspiracional, pero no eres clase media de verdad. Y a su vez tiene una situación muy compleja, porque el país es caro para ese nivel de ingreso y tiene una recaudación fiscal por debajo del 20% que no permite tener servicios públicos en buenas condiciones de salud, educación. Es decir, Chile no pudo ni supo acondicionar la respuesta desde el Estado para cumplir con las expectativas de una clase media cada vez más exigente, urbana y conectada. Y además no resolvió el pecado capital, la desigualdad. Y eso fue lo que explotó la semana pasada. Ahora, porque el hecho de que un incremento en la tarifa del metro haya provocado esta devastación y la peor crisis, creo yo, tú lo sabes mucho mejor, de la democracia chilena, es que algo estaba mal, como tú dices. No son las tarifas del metro. Sí. No, eso fue la chispita que encendió la pradera, Joaquín. Sí. Bajo ningún punto de vista un aumento del 3% del pasaje del metro pudo haber motivado el nivel de reacción, de violencia, de manifestaciones y de hartazgo. Esto se viene acumulando desde hace muchos años por las razones que yo te explico. Sí. Es decir, hay un Chile muy chiquito. Yo le explicaba el otro día con un edificio que tiene 2 ascensores y están todos los chilenos en el lobby.
Hay un ascensor que va en el edificio de 20 pisos, que va hasta el piso 20, va muy rápido y es un ascensor muy cómodo. Pero a ese ascensor entra muy poca gente, Joaquín. Sí. Y hay otro ascensor chiquito, que siempre está colapsado, que siempre está lleno de gente, que siempre es incómodo viajar, que llega únicamente hasta el piso 10 y que muchas veces está roto porque no tenés ya la movilidad social ascendente y tenés que ir por la escalera y sentís que a los pisos de arriba no te dejan entrar. Además, Ese Chile de 2 marchas, con un ascensor rápido para unos pocos y un ascensor viejo que llega hasta la mitad del edificio y que muchas veces está colapsado, generó este estallido social de este hartazgo frente a un Chile marcado por la desigualdad, y ese fue el Chile que terminó explotando el viernes pasado con el tema del aumento del metro. ¿Y qué ves? Porque un arreglo, no sé, no veo yo, querido Daniel Sobato, un arreglo, porque no veo a los protestantes, a los que han salido a la calle a manifestarse, no los veo primero con un liderazgo y segundo no los veo con ganas de sentarse a negociar o a hablar. ¿Tú sí? Por el momento hay, yo diría, 5 grupos que hay que diferenciar. Está la clase media, media y baja, que tiene ese nivel de hartazgo. Sí. Están los estudiantes por debajo de los 25, 28 años, que no han vivido la época de Pinochet, que son claramente antipolítica, antiélite y anti-establishment, y que no tienen miedo y que confrontan claramente con carabineros y con el ejército, y que están demandando cambios muy importantes. Está el tema del sector que no votó por Piñera. Hay que tomar en cuenta que Piñera fue electo en una elección donde participó solamente el 49% de los chilenos, lo cual demuestra que también hay una crisis de representación política en el cual todos los partidos políticos tienen un problema de desconexión con gran parte de la sociedad. Como aquí. Cuarto, tenés un grupo de marginales que son los que en gran medida han hecho saqueos. Y quinto, tenés obviamente un grupo de anarquistas que son los que han hecho la mayoría de los destrozos y los que son los que están confrontando fuertemente. Bien. Acá hay una pluralidad de actores y claramente hay, por un lado, una crisis de hartazgo sobre el tema de la desigualdad y por el otro lado hay una crisis de representación del sistema político. Bien, esto es Chile. Bolivia, en esta reelección de Evo Morales, de repente con el 90%, que no alcanzaba el 10% para ganar en la primera vuelta, se cae el sistema y cuando regresa ya tenía el porcentaje para ganar en la primera vuelta y distrae el fondo del fraude con la acusación del golpe de Estado. Sí, lo de Bolivia hay que tomar en cuenta también un tema diferente al de Chile, porque en Bolivia, más que un tema social, hay una crisis política con un peligro de clara avance del autoritarismo. Hasta ahora, Evo, sin perjuicio de que había venido concentrando muchísimo poder, había ganado las 3 elecciones anteriores, la primera con el 53%, la segunda con el 64% y la tercera con el 61%. O sea, tenía una legitimidad de origen incuestionable. En la cuarta elección, en esta, ya no ocurrió. Ya Evo no debería haber sido candidato porque había perdido el referéndum del 21 de febrero del 2016, cuando él le pidió al pueblo si lo apoyaba o no para que buscara un cuarto mandato. El pueblo le dijo que no, perdió el referéndum, pero él de todas maneras logró que el Tribunal Constitucional, que está bajo su influencia, le permitiera participar. Pero ahora ni saca el 50% y entonces gana por la otra fórmula que tiene la Constitución, que dice que si la diferencia entre el primero y el segundo es de más de 10% y él saca más del 40%, entonces gana en primera vuelta. Y ha logrado una diferencia mínima en un proceso tremendamente cuestionado, lleno de irregularidades, con un tribunal electoral sin los niveles de independencia y de imparcialidad, con unos resultados que claramente no son confiables, lo cual ha llevado a la Organización de Estados Americanos, la misión de la OEA, precisamente por todas estas debilidades del proceso, a recomendar que vayan a una segunda vuelta. Y Evo, frente a eso, ha dicho: no, yo he ganado,
todavía falta que el tribunal lo termine validando oficialmente, pero eso va a ocurrir. Que lo validará. No voy a una segunda vuelta y aquí lo que ha habido es un intento de golpe de Estado y yo me quedo. Bueno, pues sí, se va a quedar además. Grave, ¿eh? Muy grave porque muy grave, Joaquín. Así es, porque ahora sí es una imposición. Sí, muy grave porque en el caso de Chile, yo te diría que lo más parecido han sido los chalecos amarillos que hemos visto en Francia. Sí. Eso es una demanda de mejora social, pero sin que esté en riesgo la institucionalidad democrática. Esto es muy importante en la crisis de Chile. Hay que diferenciar manzana de peras. Sí. En el caso de Bolivia, acá estamos frente a un intento de convertir a Bolivia en un sistema autoritario siguiendo los pasos del modelo chavista de Maduro en Venezuela. Sí, qué fuerte. A ver, bien, eso es Bolivia y nada más dando un comentario. El domingo elecciones en Uruguay pero hay elecciones en Argentina. Sí, pero el tema central, perdón, mis amigos uruguayos, que los tengo, es Argentina, ¿no? En Argentina va a volver el kirchnerismo, va a volver los Fernández. Todas las encuestas, y las encuestas muchas veces se equivocan, como se equivocaron en las primarias de agosto, sí, dicen que Alberto Fernández va a ganar en primera vuelta y lo dan como el escenario con la más alta probabilidad. Si estuviéramos en una casa de apuestas, las apuestas serían 98 en contra de 2 frente a Macri. Así está, 98-2. Este es el escenario más probable. Un regreso del peronismo con un sector del kirchnerismo, dentro de esta fórmula Fernández-Fernández, con la posibilidad, obviamente, abierta de una muy difícil transición y de una alternancia plagada de desafíos. En estos días el dólar se está volviendo a disparar, pese a que el Banco Central está quemando las reservas, por el gran nivel de incertidumbre que existe de qué es lo que podría llegar a ocurrir con la llegada de un gobierno como el de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso y por último, Daniel, ¿eso va a afectar otra vez los equilibrios de la región? Absolutamente, porque vas a tener la posibilidad, si se concreta el triunfo de Fernández, de un cambio en la política exterior. Macri era claramente muy crítico de la posición de Maduro en Venezuela, es altamente crítico de lo que está ocurriendo en Bolivia con Evo. Si hay un cambio con Alberto Fernández, como anticipamos, obviamente Alberto Fernández, yo diría que va a estar en su política exterior en relación con estos temas más cerca de Andrés Manuel López Obrador que lo que va a estar cerca de la posición de Macri. Pero por el otro lado, si en Uruguay sí, en la primera vuelta gana el Frente, pero en la segunda vuelta gana Luis Lacalle Pou del Partido Blanco, ahí tendríamos un corrimiento del centro izquierda al centro derecha y ahí tendríamos a un Uruguay que saldría de esta posición de Tabaré Vázquez, que es más cercana a la de Andrés Manuel, y Uruguay se alinearía más con el Grupo de Lima, en lo que queda el Grupo de Lima en este momento. Sí, así es. En fin, querido Daniel, gracias y pues hablamos el lunes, ¿no? El lunes nos hablamos con los resultados de Argentina y de Uruguay. Te ruego que le vayas poniendo foco, lo de Chile muy importante, pero la grave situación que está atravesando Bolivia con lo que viene. Va a venir mucha represión y mucha tensión. Así es, y yo veo tiempos revueltos en Bolivia y un endurecimiento de Evo Morales. Fuertísimo. En fin. Querido Daniel, gracias. No sabes las luces que nos dan sobre todo querido esto. Joaquín, un abrazo. Le recuerdo, siga usted, yo le recomiendo que siga usted al doctor Daniel Sobato. De esto que está hablando aquí, lo habla en su cuenta de Twitter y con esta claridad es @Sobato, Sobato es con B chica y con doble T, Sobato 55 con número. @Sobato 55. Un abrazo, querido Daniel. Yo voy a unos anuncios de volada.